Bueno, voy a intentar grabar una cápsula en caso que la conexión se pone difícil y vamos a ver si tiene alguna utilidad, eh, no mostrando necesariamente en vivo y en físico los conceptos de los cuales voy a hablar, ¿no? Uno de los aspectos dinámicos de la fotografía de miniaturas que es muy interesante es la capacidad de filmar elementos de acción real, o sea, a gran escala o escala normal, y luego reescalar el movimiento de la cámara a una escala que corresponda a la miniatura, y esto va a hacer que se integren perfectamente en la postproducción. Esencialmente lo que uno está haciendo es recrear el movimiento exacto de la cámara en la situación real, en la ocasión o en el estudio, pero escalada para el conjunto de las miniaturas que van a participar en esa escena, ¿no? O sea, cuando fotografías elementos de acción en vivo y en miniatura, con el mismo movimiento de cámara, los dos componentes deben ensamblarse perfectamente a la hora de la composición, ¿no? De una manera perfecta realmente. Ahora, eh, el control de movimiento no es un equipo que tenemos nosotros en nuestra casa, ¿no? Es uno de los equipos más sofisticados y caros en una filmación. Eh, Podríamos alquilarlo en caso de una filmación comercial, por ejemplo, ¿no? Acá en Chile existen equipos de control de movimiento. Vamos a hablar de ellos de todas maneras, pero si no lo tenemos, ¿no? Si el control de movimiento no es una opción durante la fotografía principal, que es donde se obtienen todos los datos necesarios para después escalarlos, ¿no? Podemos generar este tipo de datos con software de tracking, ¿no? Como de tracking de 3D como Vusion, Cintize, Maya Live, o en 2D con Nuke y con Mocha o con Shake, ¿no? Creo que ustedes tienen Nuke, si no me equivoco, en la mayor. Entonces, la adquisición de datos de la fotografía de la primera unidad, lo que ya filmamos, ¿no? Es crucial para el éxito de crear una pista digital que sea precisa del movimiento de cámara para que embone perfectamente en la postproducción. Ahora, el software de tracking puede estimar la distancia focal de un lente, la distancia a un sujeto, pero cuanto más precisa sea la información de la primera unidad utilizada en el tracking posterior, va a ser más fácil alinear los elementos, ¿no? Y yo en el PowerPoint que les he dado, donde se establece, digamos, la línea de base y se calcula la triangulación con un triángulo simple, es una utilidad que nos puede ayudar a obtener los datos de una forma más precisa, digamos, a pesar de que lo estamos haciendo a la mano, con tape y con marcas en el piso y qué sé yo. Cuando uno fotografía una miniatura o un elemento para combinar con una imagen de acción en vivo, uno tiene que usar siempre la misma distancia focal con la que se filmó la acción en vivo. Si la acción se filmó con un lente de 21 milímetros, pues la miniatura se tiene que filmar con un lente de 21 milímetros. No hay nada que hacer. Y lo mismo ocurre con el ángulo de cámara, ¿no? Si la cámara tiene un ángulo en la filmación de 15 grados o lo que sea, la toma de la miniatura también tiene que tener esa inclinación de 15 grados. O sea, las lentes y los ángulos no hay que escalarlos en la miniatura. Pero la distancia de la cámara al sujeto y la velocidad de filmación, eso sí o sí deben ser escalados, ¿no? Eh, si filmáramos en película, el stock que usáramos en la vida real y en la miniatura tendría que ser el mismo, ¿no? En el caso de las cámaras digitales, la resolución y el rango dinámico pues, deben ser iguales. Y si es posible, superiores a la fotografía de lo que se llama la primera unidad, ¿no?
porque necesitamos más finura y más data en la miniatura, ¿no? Es importante, si es posible, ¿no? Lo que sí es interesante es que el control de movimiento, ya sea a través de un equipo de MOCO, que sería Motion Control, ¿no? MOCO, no suena bien en español, pero no importa. El control de movimiento te da a ti como cineasta la libertad de usar miniaturas de escalas muy pequeñas y tomadas en distintas condiciones, entornos de iluminación, etcétera, ¿no? Eh, Esta fotografía de control de movimiento, ya sea con equipo o con software, ¿no? Cierra la brecha entre la fotografía práctica y el mundo digital. Y eso te permite hacer escenas que tengan una gran perfección a través del control y además tengan la flexibilidad de ser compuestas en la postproducción porque tienes la data correspondiente, ¿no? ¿Por qué usamos miniaturas? Pues porque casi siempre las películas van a requerir un efecto. Y si el efecto lo tienes que hacer a escala real, pues puede ser muy costoso y además logísticamente muy difícil, ¿no? Una alternativa es llevar a cabo ese efecto que ustedes ya han estado experimentando con las primeras tareas, las primeras dos tareas, ¿no? Y llevarlo a cabo haciendo o filmando una miniatura. Una de las cosas que no hemos hablado es la velocidad de filmación, ¿no? Lo que ustedes han hecho hasta ahorita, digamos, no he tenido que participar con esa variable. Pero por lo general, cuando se filman miniaturas, la gran mayoría se filman a alta velocidad. Alta velocidad quiere decir que la velocidad a cada filma sea mayor que la velocidad base de la filmación real, ¿no? Si la filmación real fue de 24 cuadros, la miniatura la vas a filmar a más velocidad si es que la miniatura es dinámica o es una miniatura que se llama de acción. Hay dos tipos básicos de miniaturas, las miniaturas estáticas, ¿no? Como las que han hecho ahora con la cuestión del punto nodal, eso sería una miniatura estática, o una parte de un edificio que está ahí se va a quedar, ¿no? Pero si la miniatura va a participar de una actividad o de una explosión o de un terremoto y se va a caer en pedazos, etcétera, entonces la miniatura se considera una miniatura activa o de acción. Y en ese caso, una de las cosas que hay que escalar es la velocidad. Es absolutamente indispensable, ¿no? Para empezar, digamos, cuando hablamos de filmación, vamos a hablar siempre de que 24 cuadros es el estándar, ¿no? Ya se sabe que si estamos filmando para un comercial de televisión, vamos a filmar a 30 cuadros, ¿no? 29, 97, etcétera. 30 cuadros en realidad. Ahora, ¿por qué filmamos miniaturas a velocidades más altas? ¿No? Es porque queremos, no sé si se dice así, pero ralentizar la acción de la miniatura cuando la película se proyecta a la velocidad normal, ¿no? ¿Por qué? Una miniatura es proporcionalmente más pequeña que su hermano de tamaño completo, ¿no? Pero la gravedad es una constante, ¿no? Y la acción de la miniatura a una velocidad normal revela inmediatamente su tamaño, ¿no? Por lo tanto, para que podamos aumentar cinemáticamente el tiempo de pantalla aparente que lleva el movimiento de la miniatura y el resto de escombros al caerse un edificio o lo que sea, entonces la miniatura se filma a una velocidad que sea proporcionalmente más alta. De la misma forma que calculamos la escala de la miniatura, vamos a calcular la escala de la velocidad de cuadros, digamos. Y entonces cuando veamos la película a velocidad normal, vamos a ver la acción más lenta, aunque a nuestra vista aparece normal, ¿no? Porque hemos escalado esa variable, ¿no?
La fórmula para determinar la velocidad de fotogramas adecuada para una escala es la raíz cuadrada de m, se dice la escala de la miniatura, la raíz cuadrada de la escala de la miniatura, multiplicada por r, que es la velocidad en fotogramas base. Eso nos va a dar como resultante la nueva velocidad en fotogramas. Para resumir, digamos, la escala es 1 a 4, a 24 cuadros por segundo. 1 a 4 a 24 cuadros por segundo. Entonces, raíz cuadrada de 4 por 24 es 2, ¿no? Por 24, igual 48 cuadros por segundo. O sea que al filmar un objeto o un edificio, un automóvil, un avión o qué sé yo, una escala de 1 a 4, que la hemos filmado el resto, digamos, las placas o los fondos los hemos filmado a 24 cuadros, la miniatura la vamos a filmar a 48 cuadros por segundo, de acuerdo a esta simple fórmula, ¿no? Que se las voy a poner ahí en la pantalla. Las velocidades en fotogramas de alta velocidad pues van a variar principalmente por la escala, ¿no? Precisamente, ¿no? La fórmula básica ya se las di. Tomar la raíz cuadrada de la escala de la miniatura y multiplicarla por la velocidad de fotogramas base, ¿no? Ahora, ayer vi, no sé por qué estaban pasando Indiana Jones y la no sé qué, no sé cuánto. Y ahí hay muchas miniaturas en esa película, ¿no? Hay un gran tanque, por ejemplo, que se cae en un acantilado, etcétera, ¿no? Y es interesante verlo porque obviamente es una miniatura, ¿no? Por ejemplo, una miniatura de 1 a 4, ¿no? Lo que acabamos de decir. Filmada a 24 cuadros, eso se filmó, sabemos que se filmó a 48 cuadros por segundo, si es que fue una escala de 1 a 4, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si la escala es 1 a 5, va a ser igual a 2.23 por 24, eso nos va a dar 53.66 cuadros por segundo. Si la escala es 1 a 8, nos va a dar 67 o 68 cuadros por segundo y así sucesivamente, ¿no? Eh, esa es una de las funciones muy importantes cada vez que tenemos una miniatura que va a estar incluso en movimiento, ¿no? Si es simplemente un auto o un camioncito o qué sé yo que va a caminar, tenemos que escalar esa velocidad. También tenemos que calcularla en base a la escala para saber a qué velocidad realmente tiene que ir esa miniatura para que parezca real, ¿no? Eh, Espero que esta pequeña cápsula tenga alguna utilidad. Por supuesto, ya saben que pueden preguntar todo lo que quieran, mandarme sus dudas, o si tienen un proyecto en particular, pues yo encantado de colaborar con ustedes para que salga lo mejor posible. Espero que esto podamos hacerlo en clase, pero si no, está esta cápsula para rellenar estos tiempos que a veces son frustrantes y se pierden en el internet o en el espacio cibernético. Que estén todos bien, cuídense y, como dice una amiga, sean felices, bailen con perdices.